En un viaje hacia un planeta habitable, una tripulación de colonos espaciales descubre un mundo aparentemente paradisíaco. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que no están solos, y lo que inicialmente parecía ser un paraíso, ahora esconde secretos. Con el destino de la humanidad en juego, la tripulación se verá obligada a enfrentar terrores inimaginables y cuestionarse sus propias creencias mientras luchan por sobrevivir en un entorno hostil. Seguimos con el origen de la saga Alien, vamos, lo que vino antes del octavo pasajero. Si la anterior se llamó Prometheus, sin importar con el nombre de Alien en el título, imagino que esta, que es Alien Covenant, sea el origen de los xenomorfos, ¿no? Bienvenidos a los cortos de Hacklet, y esto es Alien Covenant. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Todo comienza hace bastantes años, con una conversación entre el fundador de la compañía conocido como Weyland y su creación conocida como David. Dentro de su comunicación se tocan temas sobre Dios y sus creaciones, que tiene que haber algo más allá o que no puede ser producto de la evolución biológica. Todo ello con numerosos simbolismos bíblicos. Al final los dos quedan en conocer el futuro de la creación humana, o mejor dicho, el creador de los creadores de David. La secuencia inicial de la película no tiene mucha cosa de cara a lo que viene, pero sí nos sirve para establecer más los miedos por parte de Weyland a morir, y si observamos, podemos entender el origen del afán de David por crear vida y jugar a ser Dios. Por parte de Weyland podemos ver que esa creencia de conocer a sus creadores pudo ser el móvil para que innovase en materia espacial, logrando tener un casi monopolio en diferentes planetas. No obstante, a través de los años, al no encontrar nada, puesto que el espacio es enorme, pudo desestimar la idea hasta llegar a Prometheus. Varios años más tarde, concretamente el 5 de diciembre de 2104, una nave colonizadora conocida como Covenant tiene el objetivo de llevar a Origai 6 un total de 2000 colonizadores y 1140 embriones para repoblar dicho planeta. Básicamente tienen la intención de plantar la semilla para establecer una civilización, tal y como hicieron los ingenieros en Prometheus. En su interior tenemos una tripulación de 15 víctimas, digo personas, de las cuales se encuentra Walter, un autómata más actualizado que David, y Daniels, que será la protagonista de esta historia. Sobre la chica no hay mucho que destacar. Su actuación es deprimente, no por mala, sino porque me transmite tristeza en todo momento. Apenas sale en pantalla, si un protagonista que no tiene minutos en pantalla es jodidamente lamentable. Bueno, de hecho es que hay momentos en el que te olvidas que existe. Y luego no sabemos nada sobre ella, salvo que tiene un marido que a los pocos segundos de desplegar una sábana para pillar energía y sufrir un estallido de neutrinos, muere porque la onda expansiva afectó a la nave, dañando su interior y no pudiendo abrir la cámara de invernación. Debido a que desplegaron las telas, el impacto de la nave fue mucho mayor, comiéndose todo el daño. Cabe destacar que el estallido de neutrinos no se pudo evitar porque son eventos fortuitos. Estamos empezando muy fuerte. Primero, es mucha casualidad que necesiten de parar para pillar energía y por ello justamente sufren un accidente. ¡Joder! Es que se les han aliado los astros. No obstante, lo más interesante de todo esto es que no hayan podido abrir la cabina del novio de Daniels. Muchas placas solares, mucho panel táctico, muchos hologramas, muchos saltos espaciales, viajes en el espacio y no son capaces de tener aperturas de seguridad. En serio, ¿por qué su cápsula no se abre? ¿Qué sentido tiene cerrar para siempre la cápsula de invernación y no tener una herramienta para abrirla desde fuera? ¿Y qué sentido tiene ponerle cierre desde el interior? Si hay problemas, el que se encuentre dentro no puede abrirla ya que está durmiendo. ¿Y por qué se quema su cápsula de invernación? Otra cosa, los tripulantes no pueden romperla. Pero resulta que en la tercera, o sea 100 años en el futuro, hay cápsulas de invernación en las que un abrazacaras pueden hacer un destrozo completo o directamente entrar en la escotilla e impregnar a un huésped. O sea, que Higgs hubiese sobrevivido si hubiese tenido una cápsula de 100 años en el pasado. No me querrás decir esto, ¿no? Y por último, la manía de que vomiten luego del hipersueño. Pero vamos a ver, que las antiguas no vomitaban. Incluso en la segunda veíamos a un negro tomándose un puro nada más levantarse. Y recuerdo que en la segunda también se pusieron a hacer dominada nada más despertarse. Aunque bueno, en este caso el error puede estar más justificado al haber tenido el incidente. Debido a este accidente, Daniel se encuentra muy dolida, mostrándonos fotos junto con el novio y muchos recuerdos en un intento perezoso de hacernos empatizar con un personaje que no hemos visto ni sabemos cómo ha sido su relación con la protagonista. Seguramente ha sido maravillosa, pero a nosotros como espectadores no la rifa. Lo peor es que si tuviésemos un contexto, la escena está bien, pero como no tenemos ninguno, pues sigamos. En total han perdido 47 colonizadores, 17 embriones y un miembro de la tripulación. La integridad de la nave es estable, aunque tiene muchos sistemas secundarios desactivados. Esto frustra a la tripulación, que debate por el siguiente paso que deben de tomar. Ahí es cuando un hombre llamado Christopher toma el mando. Al sujeto se le puede notar dañado por la pérdida del capitán, y especialmente bastante angustiado por el peso de tener que liderar con la tripulación.
En medio de la reparación de la nave, tiran el cuerpo del capitán al espacio, del que no pudieron realizar ni una pequeña despedida porque Christopher tiene prisa en arreglarlo todo. Vamos, que nos están dando una Vickers 2.0. Aunque para este caso es posible que esté justificado al estar agobiado y quiere solucionar todos los daños. Además, Walter menciona que es probable que haya un segundo impacto, dicho lo cual, les interesa alejarse lo máximo posible. Y en este caso, Christopher tiene toda la razón. Lo bueno de estas escenas es que vemos un poco de desarrollo en algunas relaciones. Por un lado tenemos a Daniels y Walter, la primera soltándole sus lamentos por la muerte de su cruz, y el segundo aguantándola, dándonos un cierto feeling. Por otro lado tenemos a Christopher con su Germu. Resulta que la tripulación se pasó por el forro la decisión de su capitán, haciéndole una ceremonia de despedida al antiguo líder. Aspecto que enfurece a Christopher por no seguir sus indicaciones y quejarse de que no se fían de él. Además mente intermedia que la compañía no le eligió como líder porque le falta fe y bla bla bla. Un conflicto que ciertamente es interesante pero que se queda aquí. No volveremos a saber nada más de la desobediencia de la tripulación o del forjamiento de un líder apto para la tripulación. Solo te digo, Christoph, que sí, mucho quejarte, pero la empatía es un aspecto que un líder debe de controlar. Ahí tienes la solución, Christopher. No son tus decisiones, que también, sino como lo transmites, saber ponerte ante la situación del otro y no angustiarse. Mientras soluciona las telas, un hombre recibe un mensaje a través del casco. Al analizarla, se percata que enviaron un audio de una canción de John Denver. ¿El por qué le envían el mensaje al casco y no a la nave? ¿O por qué le envían una canción humana en vez de un mensaje de voz? Son preguntas que jamás tendrán respuestas. Lo que ya no entiendo es por qué esta gente no se pregunta lo que acabo de comentar. Bueno, sí lo entiendo. ¡Son gilipollas! El caso es que rastrean el origen de la transmisión, llegando a un planeta que es parecido a Origae 6. Lo más gracioso de todo esto es que ese planeta se les haya pasado, motivo por el que Christopher ignora a todos los colonos, embriones y su misión de llevarlos a Origae 6 por ir a explorar ese planeta desconocido y descubrir en qué consiste la transmisión. Sí, repito, en vez de ceñirse a su plan original o enviar ayuda a la compañía, decide actuar. Esto no es como el octavo pasajero que debían acudir por motivo de contrato. Esta gente se pasa por el forro la misión original por ir a explorar un lugar desconocido. Luego pregúntate por qué no eres líder, Christopher. Lo más asqueroso de todo esto es que la manera de convencer a Christopher fue porque la gente no quiere volver a las cámaras de invernación. ¿Qué? Antes te desobedecen, debido a ello quieres demostrar tu valía y de lo que eres capaz haciendo que te respeten, y lo único que se te ocurre es decir a todo que sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo dicho, ignorar esa trama interesante de forjar a un líder porque se tira la primera de cambio. Por cierto, pequeño spoiler para este punto. Quiero imaginarme que no vieron ese planeta porque es un planeta de los ingenieros, y como tal deberán tener algún tipo de inhibidor. No sé cómo pueden alterar la tecnología de rastreo humana, pero imaginemos que es ciencia ficción. Si no es así, no han rastreado una mierda, ya que según la Daniela, han escaneado todos los planetas de la zona. Y para colmo el planeta se sitúa a unas pocas semanas de su posición actual. O sea, que esta gente lo tira al lado y no se ha percatado de él. Recuerda que si te está gustando el vídeo podrías dejar un tremendo like y una suscripción, con ello me haría muy feliz y estarías apoyando este pequeño proyecto. Una semana más tarde llegan al planeta. Dicho planeta posee fuertes tormentas, por ende deben de dividirse en dos grupos, quienes van a explorar y los que se quedarán en la nave, aspecto lógico puesto que todavía mantienen los colonos en la nave. Luego de unas turbulencias, desciende la nave hasta posarla en el agua. Mira que pudieron dejarla en tierra firme, pero no, justamente en todo el agua. Cabe destacar que no han escaneado el planeta, porque si lo hubiesen hecho, se daría cuenta de una localización que era mucho más interesante para investigar. Yo es que de verdad que no lo pillo. Al aterrizar la mininave fue dañada por tocar algo en el agua. No me preguntéis qué mierda de nave llevan para investigar los planetas siendo además colonizadores de especies. El caso es que se vuelven a dividir, por quienes esperan en la nave a repararla y tratar de contactar con la nave del espacio que debido a unas fuertes tormentas tienen dificultades para comunicarse, y el resto que van a investigar de dónde provino esa transmisión. En mitad del camino los exploradores encuentran un campo de trigo producto del sembrado que alguien hizo para nutrirse. Y un poco más adelante se encuentra la nave de los ingenieros estrellada en la montaña, dejándonos claro que David estuvo aquí. Esto es confirmado ya que al investigarla se encuentra con un colgante de la doctora Shaw. Para los que no se acuerdan, fue la protagonista de la anterior película, que participaba ocupando el rol de tripulante en el cargo de científica arqueóloga en la nave desaparecida Prometheus, hace 10 años. Además observan que la doctora Shaw pilotaba la nave, o no sé lo que hacía, porque realmente el que sabía pilotarlo era David al observar unos geográficos y leer un poco del pasado de los humanos. Lo que ya escapa de mi conocimiento absoluto e infranqueable es porque el ingeniero de la anterior película lo pilotaba apostándose sobre el cañón y esta gente lo hace botándose en el trono. A todo esto, ¿para qué cojones Eli envió una canción de John Denver?
Seguimos. A los pocos segundos la cosa se pone tensa. Primero porque anteriormente se volvieron a separar para tomar una muestra del ambiente, y uno de los soldados quedó infectado por unas toxinas mezcladas con el líquido negro situadas en el aire. ¿Por qué no la respiraron el resto? Ni idea. Y segundo que otro soldado que va con el grupo principal fue contaminado por unas toxinas de unas plantas mezcladas con el líquido negro. ¿Por qué estos se infectaron, pero el Prometeo que se derramó varias vasijas con el líquido negro no? Ni idea. Por cierto, esto se pudo evitar si os pusierais el maldito casco. Sobre todo lo digo si venís a un planeta sin analizar sus peligros. En verdad no sé de qué me quejo. Si vemos que han dañado la nave por aterrizar en el agua en vez de aterrizar en tierra firme situado a unos pocos metros. Ambos grupos tratan de regresar a la base. Los primeros en llegar antes a la nave son los que se quedaron a tomar unas muestras. Estos son llevados a la enfermería, el infectado comienza a convulsionar y la que se quedó reparando la nave encierra a su compañera en la enfermería. Al igual que el inicio de la película con la cápsula de hibernación, resulta que han diseñado la nave para que la enfermería se quede atascada y sea imposible escapar. A lo mejor puedes pensar que es para evitar contagio de epidemia. Eso justamente no tiene mucho sentido. En todo caso entendería un cuarto adaptado para evitar contagios, no una enfermería con todos los medicamentos y equipos que no se deben de infectar. También te digo que la rubia pudo dejar salir a su compañera, pero le pareció más rápido traicionarla. ¿Por qué lo hizo? Sí, exactamente. ¡Ni idea! Para más cagadas, la rubia trata de matar al bicho, ya que resulta que sí, del cuerpo del hombre sale una espécimen blanca bastante extraña. Imaginemos, o quiero yo pensar, que la fase previa del xenomorfo al tener bastante parecido al bicho de la primera película. No obstante, ya veremos que esto no tiene mucho sentido. Ahora, ¿por qué el bicho es blanco y en Prometheus te zombificaba o lograba que saliesen lombrices de los ojos? Ni idea. ¡Joder! Hay muchas preguntas que no están respondiendo. La negra se repala, es atacada por el bicho del que no se defiende pese a tener un cuchillo en la mano. Llega la rubia, se repala de nuevo. La sangre parece que está siendo el MVP de la película. Debido a ese repalón, la negra muere. Cuando trata de salir se tuerce el tobillo, cierra la puerta, se rompe más el tobillo de un salto. El alien se escapa, la rubia dispara sin aceptar su puesto que son soldados tremendamente preparados. En un último disparo revienta el contenedor de gas, explota la nave y todo para que el alien salga vivo. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 picos. Seguimos. No podemos detenernos debido a que el otro soldado comienza a convulsionar, escupiendo el alien por la boca y en dicho momento se produce una masacre. No sé por qué los bichos parece que han crecido o ya son máquinas de matar cuando en las anteriores no lo fueron, pero el caso es que los protagonistas son salvados por una figura extraña, que utiliza una bengala porque da a entender que conoce a estos bichos. Sin embargo, ya veremos que no hay ningún alien en todo el planeta, por ende no tiene mucho sentido que sepa ayudarles ya que no debe de conocer sus debilidades. Seguimos. La figura extraña le lleva a una especie de ciudadela. Al adentrarnos, nos percatamos que existen unos sujetos carbonizados, como si hubiera habido un ataque a la última civilización de este planeta. Curiosamente solo hacen un pequeño comentario cuestionándose de qué ocurrió aquí. Tranquilos que solo es un pequeño comentario. Eso de preguntar al extraño sujeto qué pasó, lo dejamos para la secuela. Ah, no, espera, que no hay. Pues eso. Seguimos. Resulta que el sujeto es nada más y nada menos que David, el autómata de Prometheus. ¿Dónde está Elizabeth Shaw? Lo descubriremos más adelante. David les deja establecerse en su ciudadela y les explica que hace 10 años vinieron a esta ciudad. Desafortunadamente la carga que portaba, o sea el líquido negro, se arrojó por toda la ciudad entera, acabando petrificando a los pueblerinos y debido a esa confusión estrellaron la nave. Una cosa, ¿cómo puede estar confundido un autómata? Es como si me golpeo la pierna y me da por comerme una pedazo de pop. David le dice que Shaw murió en el accidente y el virus fue el causante de todo, diseñado para incubar híbridos. Esta frase de David justifica el anterior error de no preguntarle qué son los sujetos carbonizados. Pero hay otro problema extra, porque bien que le pudieron preguntar algo sobre la civilización que vivió en este lugar. Tío, qué manía de no preguntar las cosas. Christopher le comenta que deben de impedir llevar el virus a la nave colonizadora. En el momento que dice esto último se le ilumina la mirada a David. El grupo instala una especie de antena para poder contactar con la nave del espacio, la cual trata de descender para poder contactar con sus compañeros. Al mismo tiempo, David decide cortarse el pelo y se encuentra con Walter que está observando los experimentos de David. Nadie entenderá cómo logró todos esos prototipos debido a que no tiene seres vivos en el planeta. Pero yo que sé, los habrá sacado del guión. David es muy dado a guionazos. Luego de una conversación entre ambos demostrando que uno tiene conciencia y el otro sigue órdenes, otra escena bastante larga aprendiendo a tocar la flauta, nos muestra ese ego desmedido que tiene David al pensar que es un dios, demostrado al llamar indigno a Weyland de la creación de los autómatas. A mayores también le cuenta el verdadero secreto que se guardó. Hace bastantes años David vino a este planeta de los ingenieros, y él fue quien arrojó
arrojó el líquido negro sobre la raza. Vale. Preparar las palomitas que se viene masacre. Cuando David llegó al planeta, ¿por qué los ingenieros no pararon la nave de David? ¿Tan superiores a los humanos, pero no tienen medios de defensa? ¿No identificaron que en la nave de David no había ningún ingeniero? ¿Cómo acabó la nave de David estrellada en una montaña? Si después de infectar a los ingenieros solo debía descender la nave hasta su suelo a no tener ningún tipo de obstáculo. ¿Por qué puso una plantación de trigo a 10 kilómetros de su casa? ¿No sería más lógico que se mudase al campo? Por otro lado, ¿cómo envió la señal? ¿Y quién la envió? Entiendo yo que David, ¿no? Pero si la envió David, ¿por qué no se mantuvo en la nave y estableció una base en el otro costado? Además, ¿por qué los ingenieros son tan diferentes a los ingenieros de Prometheus? ¿Y por qué van en taparrabos? ¿Viven en la edad de piedra o qué? ¿Y por qué se concentran absolutamente todos en la plaza? ¿Y por qué parece que da la sensación de que están adorando a una especie de dios cuando solamente es una nave que vuelve a casa? Según David al final de la película de Prometheus, menciona que los ingenieros tienen muchísimas naves. En cambio esta gente se puede adorar a una en concreto cuando deberían estar acostumbrados a estos viajes. Es como si para cada vuelo que se hace en España la correspondiente ciudadanía nos ponemos en el aeropuerto para adorar que vuelve un avión de su viaje. No tiene sentido porque ya estamos acostumbrados a verlo. A todo esto, ¿no vino otra nave ingeniera que estuviera en el espacio para observar cómo quedó la ciudad luego del ataque? ¿Es imposible que no hayan ingenieros en el espacio cuando las lunas LV-426 y 223 son bases militares de los ingenieros? Añadido que Prometheus se mostró al inicio cómo colonizaban planetas. Nadie, absolutamente nadie ha visto cómo quedó la ciudad. ¿Ninguna otra nave ha venido? Otra cosa, ignoremos por un momento la muerte de soplapolla de Holiday y el Seymour del Express. Si el virus petrifica, ¿por qué no les ocurrió lo mismo a los ingenieros de Prometheus que tuvieron el incidente en la nave? ¿O el del inicio? ¿Y por qué no petrificó a los 2 soldados de Covenant anteriormente infectados? O sea, con los humanos sí que engendran otro ser, pero con los ingenieros, que supuestamente tenían el mismo ADN que los humanos, no les ocurre nada. A todo esto, ¿cómo se escapó parte del líquido negro por el suelo del planeta? Recordemos que David lo esparció por la ciudad de los ingenieros, y para acceder a dichos botes era necesario abrir una compuerta o acceder a una cámara como se hizo en Prometheus. También me tienen que explicar cómo se generan toxinas. En la anterior se vio claramente que era líquido, y ahora parece que se genera una nube negra. Y no puede ser por el cambio de atmósfera porque en ambas situaciones el líquido negro estuvo expuesto al mismo ambiente, obteniéndose diferentes resultados. Aquí quiero aclarar que David explicó que el virus infecta toda vida no vegetal, o sea los animales. Pero en ningún momento menciona por qué al juntarse con las plantas puede expulsar esporas con el líquido negro. Porque en todo caso sí las estaría infectando al expulsar el líquido negro en vez de oxígeno. Y por lo tanto el virus infecta a toda vida vegetal. De verdad, ¡qué horror! Lo peor es que inicialmente pillé menos errores. Curiosamente eso era antes de vérmela por segunda vez. Después de este asqueroso flashback, nos revelan que Ellie le molaba al David porque fue el primer sujeto que fue gentil con él. Igual que le gusta a Walter la Dani, que David se percató de este romance al sacrificar su brazo por ella y las miradas entre los dos. En otro lugar, el último alien blanco vino a la ciudadela. ¿Cómo la encontró? ¿Cómo sabía dónde ir? Pregúntale al Ridley. Antes de nada se me olvidó comentar que uno de los dos aliens murió en el tiroteo de antes. Al llegar va directamente con una mujer que se quedó sola lavándose. ¿Por qué el agua no fue afectada por el líquido negro? Pues eso, al Ridley. Para cuando se quiere dar cuenta tiene el alien a su espalda. Dicho alien ha decidido atacarla a ella sola de todos los sujetos que se encontraban en la ciudadela por casualidades de la vida. Incluyendo las casualidades tenemos el típico cliché de girarse lento para sucumbir ante la bestia. Una cosilla, antes dije que este alien debe de ser una fase previa al xenomorfo. La cuestión es por qué está tardando tanto en crecer cuando en el octavo pasajero fue cuestión de horas. Y si piensas que no es una variante, es muy extraño que tenga otro color diferente al negro del xenomorfo. Me refiero, ¿por qué el xenomorfo sí y este no? Recordemos que cuando el trilobita infectó al ingeniero salió un bicho negro. Con los ingenieros también se cumple esta norma. A ver, es un poco caótico, pero lo vamos a justificar con que el trilobite también era blanco y salió de la panza de la Ellie. Una vez muerta, los compañeros logran contactar con la nave, y después de contarle todo, deciden que van a rescatarles. Al poco tiempo el Christopher se topa con David frente a la criatura, admirándola, y el Christopher se la carga. Después de encontrar a su compañera muerta pide respuestas a David. El autómata le muestra sus experimentos. No sé cómo pudo hacerlo ya que algunos de ellos necesitan huéspedes, pero lo más interesante es que ahí se sitúa la doctora Elizabeth Shaw, que Christopher ignora. Hermano, es imposible que no te haya dado cuenta. Y en este mismo instante se viene un crimen de guerra. ¡Hija! Porque resulta, amigos, que David se mete un guionazo mostrándole unos huevos de abrazacaras. ¿De dónde ha sacado la reina alien? O como conoce el sistema de producción de la reina alien, necesitamos preguntarle al Ridley Scott. En verdad no es necesario, te doy yo la respuesta, se la acaban de inventar porque sí.
¡Con sus dos cojones! Christopher, como acaba de presenciar que el autómata se lleva muy bien con los bichos, los cuales tiene respeto, admira y se le ha iluminado la mirada al llevarle con los huevos, y anteriormente Christopher dijo que estuvo ante el diablo semejándolo con David, especificando que es un traidor, decide que va a acceder a su petición de asomarse a los huevos infectándose en el proceso. ¿Qué? ¿Cómo? Cuando despierta el xenomorfo sale de su pecho, en lo que el octavo pasajero tardó días en despertarse, que se despegase del abrazacaras y saliese un alien, aquí lo hace en 5 minutos. Bueno, vamos a pasarlo porque me está dando ternura el alien, es muy lindo con sus patitas, parece un perrito. Los compañeros se percatan de la muerte de su amiga. En ese mismo instante, Danny comanda a sus compañeros. A buenas horas. Ni me acordaba que seguía este personaje en la película, menos mal que no era protagonista. Nótese la ironía, Estoy muy juguetón hoy, Danny les dice que se prepare para ir a la nave mientras ella busca a Walter y David. Sabiendo que el bicho mató a su compañera, yo no iría solo. De hecho, digo mucho más. Me parece un movimiento muy arriesgado, pero yo qué sé, mira al alien cómo levanta sus patitas. Walter encuentra a él y va frente a David. En este punto nos muestra que los humanos no deben de vivir y progresa la especie al querer colonizarle con intención de evitar la extinción de la raza humana. Todo esto en boca de David. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis a favor de David, porque sí tiene razón. En la cuarta película veíamos cómo la Tierra acabó siendo un solar, y en Prometheus tenía un mal ambiente. Puede entender que lo que veía David era el futuro de la raza humana, aspecto que más adelante se cumple con creces. Sin embargo, el Walter le dice que una sola persona puede destruir la construcción de otros, haciéndole pensar a David. Pero lo más importante de esta conversación es que entiende que no puede cambiar a Walter, y por ende debe de quitárselo de en medio con una estacada. De ahí viene el beso que le dio David a Walter, como si fuese Judas a Cristo. En verdad toda esta escena podría ser muy reflexiva y con choque de posturas, no es menos cierto que es un tanto aburrida. Es una lástima, porque si va poco a poco se indaga más en el personaje de David. Acto seguido los hombres descubren el santuario de los experimentos de David y son atacados por unos abrazacaras, y al poco tiempo se posta el primer xenomorfo de la historia. Mientras eso ocurre, Danny halla con unos pergaminos de los ingenieros, y David aparece por la espalda, la dice que Walter la amaba y trata de forzarla o algo por el estilo. En un momento salvada por Walter, que pudo regenerarse del ataque mortal de David a ser un modelo más actualizado. Estos dos tienen una feroz batalla, dejando a un casi ganado Walter si no fuese porque David agarró un cuchillo a última hora, estando en sospecha que pudo ser el vencedor del combate. La nave espacial logra llegar a la Tierra. Walter parece que fue el ganador, no obstante se encuentra bastante raro. Aún así no tiene mucho tiempo porque deben de escapar en la nave. Afortunadamente logran subir junto con el xenomorfo que se coló a última hora. A duras penas y con unas batallas aéreas, Dan y el piloto tratan de acabar con el xenomorfo y la forma de acabar con él es mediante el aplastamiento de una grúa. Eso sí, me deben de explicar por qué la grúa no se derrite con el ácido del xenomorfo y cómo pudo agarrar un alien en pleno vuelo. Ya en la nave del espacio todo aparentemente ha terminado. No menos cierto debido a que hubo otro alien que se coló en la nave, acabando con su huésped y estos dos que se encontraban haciendo el chucu chucu en la ducha. Una pregunta, ¿en qué momento le ha embarazado el abrazacaras? ¿La próxima vez van a infectar con la mirada este paso? Y otra pregunta, ¿no utilizaron unos protocolos de seguridad? O sea que nadie puso en cuarentena a cada uno de los protas. Y otra cosa más ya que estamos, ¿por qué ahora sí que tarda mucho tiempo en salir el alien? Pero con el Christopher fue casi minuto desde que se infectó hasta que salió el bicho. Pero no me jodas, Ridley, si estamos hablando de tiempo no tiene sentido que los xenomorfos crezcan en su forma completa en menos de 10 minutos. No me vengas ahora con que era un abrazacara prodigio porque me tiro por la ventana. Total, que gracias a una compleja estrategia pueden enviar el alien al vacío, con ayuda del Walter que miraba extrañado las cámaras. Se comporta muy raro este hombre, ¿no? Una vez a salvo van a proceder a descansar en las cámaras de invernación, no sin antes revelarnos que Walter es realmente David. ¡Chan, chan, chan! Sí, el mismo David. El mismo que le ha dado tiempo a cambiarse de ropa por la de Walter en menos de 2 segundos. Se cortó el pelo exactamente igual que Walter, no sé si adrede o como casualidad. Y que no tuvo piedad en asesinar a un espécimen que él mismo respetaba. Esto sí es una traición al nivel de Griffith. Y la película termina, con Walter dispuesto a tener un ejército para él solo, sacando un engendro de abrazacaras del orto y proseguir con sus experimentos. Supongo que si al final David logró establecer su propia fábrica de colonos, con el embrión de abrazacaras creado, es porque él fue el que logró poner los huevos en el octavo pasajero. Entonces me surge una duda. ¿De dónde sacó la nave? ¿Cómo robó una? ¿De dónde sacó el ingeniero para pilotar la nave? ¿Cómo se infectó? ¿Y por qué decidió volver a la misma base militar de hace unos años? Respuesta que le deis a estas preguntas deja más en evidencia la raza de los ingenieros.
unos sujetos que son superiores a los humanos tanto física como mentalmente, y resulta que una creación humana logra robarles una nave, destruir una ciudad, apoderarse de una civilización y luego darse el lujazo de esclavizar a un ingeniero para que transporte su propia carga. Me resulta raro que si se supone que todo esto ocurre dentro de la nave que se graba a Weyland, ¿por qué no saben lo de David en el futuro o en el presente? Vamos a justificarlo con que a raíz de los acontecimientos de Covenant y Prometheus se empezó a establecer dicho protocolo. Vamos, que se empezó a grabar lo que había en su interior. Covenant es una película nefasta. Como dije anteriormente, ya sabía que la película era mala. No obstante, me pongo a realizar una segunda revisión y veo que tiene el doble de errores junto con una inmensidad de cagadas que me cuestionan el por qué han sacado a luz esta película. Como siempre, comencemos por los puntos positivos. Me gusta que sea más sangrienta. De hecho, agradezco que se enfoquen en ese camino. Allen Romulus tiene un rumbo centrado en lo grotesco y el gore. En ello no es para menos Covenant. No tienen miedo a mostrar escenas duras, como saliendo xenomorfo del pecho, reventándole la espalda, cuerpo abierto en canal, la masacre de la ciudad de los ingenieros o la escena de la ducha con desnudos. En líneas generales, Covenant es más seria y gracias a eso pueden tapar los desperfectos, las subnormalidades o las cagadas de los personajes. Uniéndolo con los personajes trataron de darle más profundidad a los mismos, hacer que sintamos algo por ellos. Como pequeño apunte, solo se quedó en una idea. Cabe destacar que los 30 primeros minutos pueden ser interesantes, al desarrollar un poco los personajes dándole características y con la señal diciendo si ir o no al planeta, especialmente generando un pequeño conflicto en la tripulación. Otro aspecto positivo es que tiene algunas escenas de terror decentes, como por ejemplo la masacre de la ciudadela, la muerte de la ducha o la masacre del bicho blanco a la rubia. Además me gustaría recalcar que justifican más la ideología de David, mostrándonos que se volvió más loco por querer crear. Entre medias tratan de darle un pequeño choque de postura con Walter, aunque no lo extiende mucho en el tiempo. Por último, Alien Covenant es deprimente. Desde el uso de la paleta de colores, las construcciones, la iluminación y el resultado de toda la cinta con decenas de muertes y donde triunfa el mal sobre la única bondad de Daniels. Visto los puntos positivos, ahora pasemos a los negativos. Para mí lo peor que tiene Covenant es que es muy predecible. En el momento que vemos la nave de los ingenieros estrellada en el planeta sabemos exactamente lo que ocurre, cómo va a terminar y qué consecuencias va a tener. Digo mucho más. Es cierto que los primeros 30 minutos son interesantes, pero no quita que la señal era muy predecible visto el octavo pasajero, y si han visto Memories, concretamente la rosa magnética, sabrán lo que va a ocurrir perfectamente. En este aspecto se parece mucho a Onigashima, sabemos el resultado, sabemos los enfrentamientos, sabemos todo lo que va a pasar. El problema de esto es que no genera nada cuanto más avanza la película, y no creáis que tratan de generar entusiasmo por el lore, ya que se olvidan completamente de contar la historia de este lugar. Tienen la ocasión perfecta para solucionar muchas incógnitas en relación a los ingenieros debido a que estamos en su planeta y pasan olímpicamente de esta oportunidad única. En ciertos puntos da mucha la sensación de ser otra película completamente aparte de Prometheus. Como he dicho antes, le falta lore. La mayoría del tiempo se la pasan en la acción, con los personajes o David, pero no van más allá. Repito que están en el planeta ideal y decidieron pasar de largo. Covenant es aburrida. Tiene tramos que son comestibles y otros como lo de las flautas que son infumables. Esa escena es importante para entender a David, una escena de maestro aprendiz, y no puede ser más aburrida y larga. Bro, se me hizo eterno. Los personajes no son un gran añadido. Les tapa que la película sea más seria y algo ha mejorado, pero vamos, que también toman algunas decisiones... Un ejemplo es hacer caso a tu tripulación en vez de seguir tu misión, no avisar a la compañía y que se ocupen ellos, no llevar casco a una expedición, aterrizar sobre el agua jodiendo la nave, encerrar a tu compañera con un bicho dejándola morir, la imposibilidad de abrir contenedores desde su interior, pisar sangre con alta posibilidad de resbalarse en un momento crítico, no preguntar sobre lo que ocurre en el lugar, confiar en un androide que te ha demostrado ser un traidor, etcétera, etcétera, etcétera. Fuera de sus decisiones, todos los personajes son irrelevantes. Alejándonos de Christoph, Danny, Walter, David y un sujeto, el resto no sabemos nada de ellos. A ver, los anteriores tampoco son para llamar a casa y contarlo, pero al menos no son solamente NPCs que deben de morir de un momento a otro. Sabemos algo, innecesario, pero sabemos algo de ellos. La actriz de Danny no me gusta, es muy penosa, me refiero a que está todo el día triste. Y luego que no aparece en la película, apenas tiene tiempo en pantalla, parece que al final el protagonista es David. Por otra parte, el CGI en algunos puntos del Alien es horrible en pleno 2017, especialmente blanco con los reflejos de la luz blanca. Asimismo, el Alien está forzado en la película para justificar su nombre en el título y vender más. En serio que el hecho de que David se haya fabricado unos huevos de abrazacaras le hace el personaje más roto al poder hacer magia con la nada. Y si lo juntamos con Prometheus como entender los geográficos ingenieros viendo una antigua lengua de los humanos, le hace el guión con patas. Su evolución se asemeja a cuanto más guión se puede sacarse del culo. Y por último los errores, no son tantos como Prometheus, pero también son un poco gordos.
Me he dejado algunos para no alargar más la reseña. Un ejemplo son las retransmisiones que tiene con la nave principal que funcionan en el momento oportuno y cuando el guión más lo necesita. Así resumidamente, solo quiero destacar que la parte del ataque de David a la ciudadela es un insulto a la inteligencia, y la parte de los huevos es un crimen de guerra. Estas dos simples escenas es para prohibir que Ridley Scott vuelva a dirigir una película. Tienen muy buenas películas, no lo discuto. No obstante, no quiere decir que por lo que hiciste sea justificable que en la actualidad hagas destrozos. En general, Covenant es una mala película y que no es recomendable que veas. Mi personaje favorito es David. En sí David es el mejor personaje, pero también hay que señalar a Walter. Como señalé, David tiene el ego muy subido. Esta película es el culmen de su locura al creerse con la capacidad de crear vida siendo un dios. Pese a lo aburridas que son las escenas de las flautas, ahí nos revela muchos aspectos de su personaje, como la imposibilidad de dejarle crear una sola melodía a Walter diciendo que está limitado. Toda la escena es una señal de aprendizaje por ese tal dios a uno de su raza. Quiere cambiarle, mostrarle su visión y sus capacidades de decidir en qué momento destruye la vida o la construye. Básicamente el siguiente Mesías. No obstante, Walter le cuestiona su papel de dios tocándole el ego diciéndole que él solo puede destruir una partitura que otros han creado, siendo el diablo personificado el diablo frente al que se encontraba Christopher. Mi momento favorito es complicado, Yo diría que cuando recibes la señal. Dicho momento es predecible, y viéndolo en retrospectiva es bastante pobre ya que no se resolvió nunca por qué mandaron dicha señal. Al menos, la primera vez te genera algo de interés. Mi nota final para Alien Covenant es un 1,71. Recuerda que si no estás de acuerdo con lo que he dicho, o crees que me he podido confundir en algo, por favor quiero conocer tu respuesta abajo en los comentarios. Yo soy Hacklet, y estos son